Uno de los temas que más ha preocupado a la Iglesia del Señor Jesucristo en este último tiempo, uno de los temas que ha sido más agresivo para la sociedad en este tiempo final, es el tema acerca de la familia, del matrimonio, del noviazgo según Cristo. Y por eso es que el motivo de nuestro estudio, el motivo de nuestra meditación, es poder conocer lo que Dios dice acerca de la familia, Dios dice acerca del ser humano, Dios dice acerca del matrimonio, qué es lo que Dios dice acerca de la educación de los hijos, acerca de la administración del hogar. Y qué hermoso es poder tener una base, un ancla, una luz, un camino donde podamos seguir, un manual que Dios ha dejado instituido para que podamos seguir, ser guiados absolutamente y por sobre todas las cosas obedecer esta palabra bendita, que es la palabra que lleva felicidad al hogar, felicidad a la familia, gozo en el matrimonio, gozo entre los hijos y poder edificar así una familia feliz. Cuando hablamos de este tema del matrimonio, evidentemente que es un tema difícil, porque es el tema que se refiere a dos personas a las cuales Dios va a hablar, a dos personas que tienen roles diferentes, que tienen funciones diferentes, pero que debe efectuar un cambio personal, un cambio por separado. A veces la esposa dice, bueno, si mi esposo no cambia, yo no voy a cambiar. A veces dice el esposo, si mi esposa no cambia, yo no voy a cambiar. Pero el verdadero mensaje que tiene la Biblia es un mensaje personal, es un mensaje de transformación, de cambio, donde Dios cambia la vida, transforma la mente, transforma los hábitos y hace que cada uno de nosotros pueda cumplir el rol por el cual Dios nos ha puesto y Dios nos bendice. En segundo lugar, es un tema difícil porque hay muchos tabúes. Dice, solo puedo hablarlo yo y a veces de eso no se habla. Esos cambios que tal vez sean profundos del carácter, de la conducta, de la violencia, de las malas palabras, de las agresiones que hay en el hogar. ¿Cuántas personas dicen de eso no se habla, solamente se habla en casa? Pero hay un tercer obstáculo en esto, porque hoy la sociedad tiene una diferente óptica de lo que es la familia, una diferente óptica de lo que es el matrimonio. Hoy podríamos decir que casi es una locura poder hablar de un noviazgo según Dios. Entonces ya comenzamos con una serie de inconvenientes, una serie de tropiezos para poder hablar acerca de la familia, hablar del matrimonio, hablar del hogar, hablar del noviazgo, hablar de esta institución universal que Dios creó desde el principio. Pero lo cuarto que nosotros tenemos que tener en cuenta, es que hay una óptica diferente también respecto a la iglesia en este momento. ¿Cuántos cambios ha habido? ¿Cuántos cambios se han producido? ¿Cuántas personas quebradas, heridas, separadas, divorciadas, solas han llegado a la iglesia? ¿Cómo constituir, cómo formar, cómo volver a los principios bíblicos de la familia? ¿Cómo volver a aquella actitud de enseñanza que tiene la Biblia para nosotros
Y esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. En esta introducción donde estamos viendo diferentes obstáculos para hablar de un tema trascendental como es la familia, un tema fundamental como es el matrimonio, como es el hogar, como es la familia, tendríamos que estar de rodillas orando a Dios para que Dios bendiga a las familias cristianas, Dios bendiga a las familias, los matrimonios, Dios bendiga a la sociedad, porque evidentemente en esta hora estamos viviendo una hora difícil, porque el corazón del hombre se está alejando de las verdades que Dios tiene para darnos. Al introducirnos en este tema, una historia muy apasionante que se ha revivido con películas y con éxitos y con aplausos, es la historia del Titanic. Dice que el 14 de abril de 1912 se hundió este barco tal vez histórico, por la cantidad de gente, por la apariencia que tenía aquel barco que nadie iba a poder hundir. Dice, zarparon del 10 de abril de 1912 2.206 pasajeros y su capitán Eduardo Smith dijo en el discurso inaugural: ni Dios podrá hundir este barco. Todo el orgullo humano, pero en la noche del 14 de abril, a las 11:40 pasado meridiano, aquel barco que parecía que nadie lo iba a poder hundir, chocó contra un iceberg. Y ese trozo de hielo era solamente visible en una séptima parte. 6 cortes al lado del barco permitieron que el agua se introdujese al barco y en menos de 3 horas el barco se hundiera. Los botes salvavidas eran insuficientes. La velocidad era excesiva. La mayoría de las personas estaban durmiendo. El acero era de baja calidad. Las aguas del Atlántico Norte eran heladas. Y fíjese, la humanidad sigue yendo en este mismo barco, con esta misma velocidad, todos durmiendo, todos distraídos, pero hay un enemigo que está enfrente de ese barco, hay un iceberg, hay una roca, una mole de hielo que uno no la ve, pero que si el barco sigue en esta velocidad, sigue en esta dirección, sigue con esta perspectiva, es muy probable que pronto toda la sociedad se encuentre hundida. Por eso es que queremos hablar acerca de la palabra de Dios, por eso que queremos exponer a Cristo, la gloria de Cristo, la gloria del Salvador, mostrar que el amor de Dios trajo al Señor Jesucristo para que en el ejemplo del matrimonio los esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ese es el modelo, esa es la virtud, ese es el ejemplo que queremos poner en esta introducción acerca de lo que es la familia, acerca de lo que es el matrimonio, acerca de lo que la Biblia enseña. La Biblia, la palabra de Dios, enseña a todos nosotros. ¿Cómo comenzar? ¿Cómo comenzar esta enseñanza? ¿Cómo comenzar para que todos tengamos claro de qué es lo que vamos a hablar? No podemos comenzar de otra manera que no comenzar por el principio. Es decir, todos necesitamos volver a Génesis.
Todos en el principio necesitamos volver a la enseñanza que Dios ha dejado en su palabra para que podamos ser aquellos que sigan la eterna palabra de Dios. Y para volver a Génesis necesitamos y hablar de la familia, y hablar del matrimonio, y hablar del noviazgo, y hablar del hogar que representa o lo que quiere Dios o lo que ha formado Dios. Necesitamos volver fundamentalmente a las 3 primeras hojas de la Biblia. Es allí donde se nos habla acerca de la formación, acerca de la base, acerca del origen que tiene el ser humano para formar esta institución universal que es la Iglesia. Esta institución fundamental que es la Iglesia, la familia. Porque la primera iglesia es la familia. Y entonces ver allí cómo Dios quiere guiar a la familia para que encuentre la gloria de Cristo, la gloria de Jesús, para que cada familia sea un lugar donde se adora, donde se alaba, donde se canta, donde se reconoce que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces abrimos la Biblia y nos encontramos con el primer libro, Génesis, escrito y revelado por Dios a la persona de Moisés, y entonces va describiendo lo primero que nosotros tenemos que reconocer como hijos de Dios, como personas que amamos el creacionismo, amamos a Dios creando, soberano, aquel Dios Elohim, y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, que en el principio no hay algo anterior, no hay algo que pueda estar antes de esto, sino que en el principio, desde el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra hebrea habla acerca del poder creador que Dios lo crea de la nada, Dios lo forma de la nada, es el principio, está Dios, Elohim, Dios creador, formando los cielos y la tierra. Toda la Biblia habla acerca de que el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por ese verbo, por el Señor Jesucristo, por la Trinidad. Y esto es lo extraordinario, porque es la base, el fundamento de toda la familia. Ahora va creando, están los días de la creación. Llega el primer día y separa Dios las tinieblas de la oscuridad. Llega el segundo día y separa Dios la expansión de agua de abajo y la expansión del agua de arriba, y deja entre las dos la expansión que es el cielo. Al tercer día el Señor separa la tierra del mar. En el cuarto día crea el sol, la luna y las estrellas, que dice el salmista: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú creaste, digo que es el hombre para que tengas de él memoria. En el día quinto el Señor coloca los animales en el mar, coloca los animales en el cielo, y en el sexto día, que es el que vamos a comenzar a meditar en este camino donde queremos llegar a la formación de la familia, capítulo 1, versículo número 26, dice así la Biblia: dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios
y les dijo, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. De Dios los creó, varón y hembra los creó, y bendijo Dios y dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado todas las plantas que da semilla, que están sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto y da semilla será para comer, y toda bestia de la tierra y todas las aves del cielo y a todas que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Este es el relato extraordinario, el relato fundamental, donde llegamos a nosotros decir, bueno, Dios había dicho, hágase la luz, Dios había dicho, sepárese de la tiniebla, Dios dijo, se haga el mar y se hizo. Dios dijo, provoque el mar animales y se hizo. Pero llegamos a un punto fundamental de la creación, a un punto extraordinario de la creación, que es donde Dios se detiene para formar al hombre y a la mujer. Y comienza diciendo, hagamos. Esta es la palabra que muchas personas han cuestionado. ¿Por qué el plural? ¿Por qué está este verbo en plural? Hagamos. Y nosotros podemos confirmar ahora que esta extraordinaria expresión de Dios habla acerca de que toda la creación está formada por la Trinidad Santa, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, formando al hombre. Es el centro del amor de Dios, es el centro de la creación. El centro es el corazón del ser humano. Así como el Señor Jesucristo dijo, yo rogaré al Padre. Yo he venido para dar vida y vida en abundancia, pero yo me debo ir y entonces rogaré al Padre para que el Padre envíe al Consolador, aquel que esté con vosotros. Está la Trinidad permanentemente con nosotros y desde el origen está Dios hablando, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Imagen y semejanza. Muchos han dicho que son dos términos en el idioma original hebreo, dos términos sinónimos. Para nosotros podremos afirmar que es el pensamiento y es la moral de Dios transmitida al ser humano. El ser humano no desciende de una raíz de un simio, no desciende de una raíz de un mono, no desciende de un caldo de cultivo donde se haga la vida, porque el ser humano fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Y allí cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, allí la palabra hombre es, sin el artículo definido, es Adán. Hagamos al hombre, Adán, a nuestra imagen y semejanza. Y dice el versículo que sigue, y creó Dios, Elohim. Dios, Elohim, al hombre, allí está con artículo definido en el hebreo, y quiere esto decir que ya no es Adán hombre, sino que es Adán sociedad. Adán, aquella cantidad de personas, tanto hombres como mujeres, y dice, e hizo y creó Dios al varón y a la hembra. Esto es muy importante para nuestro comienzo y para nuestra introducción al tema de la familia.
Este es un relato muy importante porque es un tema fundamental para el desarrollo de todo lo que vamos a decir, la base que vamos a tener de la familia, porque aquí está Dios confirmando que Dios creó solamente dos sexos. Está confirmando aquí que Dios formó dos sexos para formar la familia, para formar el matrimonio. Dos sexos que iban a poder fructificarse, multiplicarse y llenar la tierra. Esta es la palabra de Dios eterna, no cambia con la ideología de género, no cambia con la homosexualidad, no cambia con la diversidad de opiniones, no cambia con un sexo social, no cambia porque la palabra de Dios no cambia. El cielo, la tierra pasará, pero la palabra de Dios nunca va a cambiar. Si nosotros cambiamos desde el principio creó Dios los cielos y la tierra, si nosotros pudiésemos cambiar de que Dios creó al hombre y a la mujer, si nosotros pudiésemos cambiar que Dios creó para que el hombre se fructifique, se multiplique, llene la tierra, la sojuzgue, estaríamos cambiando toda la Biblia. Y si nosotros cambiamos un versículo de la Biblia, estamos cambiando toda la Biblia. Estamos cambiando Juan 3:16. Estamos cambiando que Dios envió a su Hijo para que muera por nosotros. Estamos cambiando el Evangelio, porque toda la Biblia es el Evangelio, es la buena nueva de Dios. ¿Y sabe cómo empieza la buena nueva de Dios? Empieza con un hogar fundado sobre el fundamento que es la creación misma de un Dios todopoderoso, de un Dios Elohim. En esta hora nosotros comenzamos este camino, pero no podemos comenzarlo si no tenemos esta base fundamental, que es la base de que Dios es creador, Dios es el sustentador, Dios es la cabeza de la iglesia, Dios es el que es redentor de la iglesia, pero que Dios es el que comenzó esta historia allí, cuando dice: el hombre fue hecho a imagen y a semejanza de Dios, y Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este es el fundamento, esta es la base. Y cuando la base quiere ser cambiada, entonces los hombres sufren, las filosofías comienzan a destruir la percepción de un Dios todopoderoso, comenzamos a dudar, pero aquí está la base que Dios tiene para nosotros. Como la Biblia es un libro que va revelando progresivamente, también encontramos en el capítulo 2, versículo 5, que Dios sigue avanzando, Dios sigue creando, Dios sigue trabajando, y hay una explicación más grande aún, capítulo 5, y dice: toda planta de campo antes que fuese en la tierra, toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Está hablando desde otra posición, una revelación más grande, porque la revelación de la Biblia es progresiva. Y el versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. Es decir, que de todo lo creado, de todo lo formado, el hombre tiene una parte material del polvo, donde va a volver al polvo, volverá, y una parte que es inmaterial del Espíritu, el Espíritu de Dios. Por eso es que Dios ha puesto el Espíritu de Dios sobre el hombre, para que el hombre sea eterno en su creación, ya sea eterno para estar para siempre con Dios, o eterno para estar siempre condenado eternamente. Entonces tenemos esta base, este fundamento: Dios creando al hombre, Dios creando al hombre y a la mujer, Dios formando al hombre,
Dios creando al hombre. Y vamos a completar esta idea de la creación, de la familia, del hombre, en el capítulo número 2. Porque si en el capítulo número 1 el hombre es creado por Dios, varón y hembra los creó. En el capítulo número 2 habla acerca de que Dios va a crear el santo lazo del matrimonio. ¿Por qué Dios creó a la mujer de otra manera, en otra forma, de la misma sustancia que estaba el hombre, pero de otra manera? ¿Para qué? Para que uno pueda ver que en el matrimonio hay una diferencia en los roles. Para que en el matrimonio uno pueda ver que Dios marca en una revelación más grande, más importante, que el matrimonio iba a ser el ejemplo más grande que iba a haber entre el amor de su Hijo y el amor de la iglesia en aquella santa unión que es la boda del Cordero, que se van a cumplir perfectamente en aquel tiempo profético. Por eso es que el matrimonio es importante delante de Dios, la familia es importante delante de Dios, porque es un fundamento de aquel mensaje que Dios tiene para la familia. Seguimos leyendo y dice el capítulo número 2, el versículo número 18, y aquí verdaderamente comenzamos entonces esta parte tan importante, esta parte tan fundamental. Estamos echando las bases, el fundamento de aquello que Dios ha hecho y que Dios ha creado y que Dios ha indicado y que la humanidad quiere destruir. Versículo 18 dice: y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Como vemos que la Biblia es una revelación progresiva. La Biblia ya nos ha estado contando acerca de la creación, ya nos ha estado contando acerca de la capacidad que tiene el hombre de tener la imagen y la semejanza, tanto el hombre como la mujer. La Biblia nos ha estado contando de que el hombre tiene el soplo del Espíritu de Dios, pero llega un momento en la Biblia que la lupa se hace más grande para contarnos acerca de cómo Dios creó aquella bendita unidad. No es un hombre con un hombre, no es una mujer con una mujer, no es un hombre con un animal, sino es un hombre con una mujer. Entonces leemos, dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y Jehová, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, todas las aves del cielo, y las trajo a Adán para ver cómo había de llamar. Algunos dicen, ¿cómo pudo en un día Adán poner nombre a todas las bestias del campo? ¿Cómo las iba a llamar? Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es verdad que había un tiempo especial, no había pecado, había una capacidad especial para poder nominar a todas las bestias que traía, y sin embargo no había ayuda idónea para él. Este es un concepto muy importante que todos tenemos que vivirlo. En cuanto hoy hay una ideología, en cuanto hoy hay una capacidad extraordinaria del corazón humano para provocar aberraciones acerca de esta unidad y poder pensar de que el hombre puede cambiar lo que Dios ha construido y ha creado. Cuando el hombre quiere cambiar lo que Dios ha determinado, el hombre va a sufrir, la humanidad va a sufrir, el ser humano va a sufrir. Y entonces dice el versículo 20, entonces puso Adán nombre a todas las bestias, de las aves del cielo, a todo el ganado del campo, pero para Adán no hubo
no se halló una ayuda idónea. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y la cerró, y le cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta ya será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y acá viene un texto que está repetido 5 veces en la Biblia, y cuando Dios repite algo es porque es muy importante, porque es muy trascendental, porque es muy fundamental. Cuando Dios dice algo es porque nosotros necesitamos volverlo a leer. Y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y dice, y serán una sola cosa. Se unirá a su mujer, será una sola cosa. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Acá hay varias enseñanzas que debemos tener claro para poder poner el centro del mensaje de Dios en la creación del matrimonio. Estamos hablando de que Dios ha creado la institución del matrimonio. Estamos hablando de que Dios creó en aquel ámbito sin pecado, en aquel ámbito sin maldad, la ayuda que necesitaba el hombre. No podía estar solo y le hizo ayuda en la mujer para formar el santo lazo del matrimonio. Ahora, lo primero que nosotros queremos enseñar en esta hora es que esa unión es una unión de idoneidad. La idoneidad es cuando Dios permite que lo ideal, lo idóneo, aquello que va a ayudar, aquello que va a ser el lazo perfecto, el lazo completo, pueda ser creado. Y de esa manera Dios trae las bestias del campo, de esa manera Dios trae las aves del cielo para que Adán pudiese ponerle nombre, pero entre todas ellas ninguna puede ser la ayuda idónea, ninguna puede ser la ayuda idónea. Por eso es que vamos directamente hacia el matrimonio, directamente a esa unión única, perfecta, exclusiva, que Dios va a marcar, Dios la está marcando, que es entre un hombre y una mujer. Dice, entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Cuando un hombre le duele el dedo solamente, ya prácticamente si pasa un día, el dedo de duele, lo va a saber toda la familia. Si pasan 2 días y el dedo sigue doliendo, lo va a saber todo el barrio. Y si el tercer día para un hombre el dedo le sigue doliendo, lo va a saber toda la ciudad. Mientras que la mujer es más sufrida, mucho más sufrida. La mujer puede tener un gran resfrío, y sin embargo sigue haciendo las tareas de la casa, sigue trabajando con los niños, sigue limpiando la casa, sigue limpiando los animales. No tiene mayor problema. ¿Por qué? Porque aparentemente sus genes, sus cromosomas son más fuertes que el hombre. Ahora dice, Dios le hace dormir a Adán, un sueño profundo. Por eso dice que Dios es el primer anestesista de la historia. Dios lo hizo dormir a Adán, aunque dice que no había pecado y por eso no había dolor tampoco. Pero lo importante de este relato de la creación, es que Dios va a tomar un hueso. Y aquí está una de las enseñanzas muy importantes que yo quiero señalar.
sobre el matrimonio. Va a tomar un hueso que es el hueso de la costilla. Dios podría haber tomado diferentes huesos. El ser humano tiene muchísimos huesos, y dice alguno, podría haber tomado el hueso de la cabeza, podría haber tomado el hueso del pie, podría haber tomado otro tipo de hueso, un hueso más fuerte que una costilla, pero Dios no tomó un hueso de la cabeza para que la mujer no lo pisotee al hombre, ni un hueso del pie para que el hombre no pisotee a la mujer. Tomó un hueso de la costilla, del costado. Allí ese hueso en la costilla es una de las características más especiales que tiene el hueso de la costilla, es que es el hueso tal vez más cerca que está del corazón. Vuelvo a decirlo, es el hueso que está más cerca del latido del corazón. Y ese hueso es el que está escuchando permanentemente cómo el latido del corazón, el cierre de las válvulas, el paso de la sangre, está siendo sentido por aquel hueso que es del costado. Y ese hueso habla acerca de que en esa relación santa del matrimonio, única, extraordinaria del matrimonio, esa relación se basa en que el corazón le habla permanentemente a la costilla para decirle te amo, te amo, te amo. ¿Por qué? Porque en el matrimonio, la persona creada por Dios, la mujer, es sacada del costado. ¿Por qué? Porque en el matrimonio el hombre y la mujer caminan al costado, no adelante, no atrás. Porque en el matrimonio el hombre tiene debajo del brazo la costilla, usted tóquese la costilla, debajo del brazo, ¿para qué? Para que el hombre la defienda a la mujer, y cerca del corazón, ¿para qué? Para que el hombre ame. Esa es la indicación del rol del hombre, ame a su esposa, y por eso es la esposa la ayuda idónea que Dios creó para el hombre. El santo lazo del matrimonio es la creación de Dios, no de los hombres, no es una religión. No somos religiosos, no somos aquellos que respetan una sociedad totalmente agresiva, lejos de Dios, sino somos aquellos que respetan la creación gloriosa que Dios hizo. Entonces hizo a la mujer, la trajo al hombre, y el hombre dijo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es un trasplante. ¿Vieron que hoy hay trasplante? Bueno, es el trasplante con todas aquellas características que tiene un trasplante, porque todo aquella, rechazo que pueda haber está descartado. Es todo compatible. ¿Por qué? Porque esa es la ayuda idónea. Pero ¿qué más nos dice Dios antes de terminar esta enseñanza? ¿Qué más nos dice Dios acerca del matrimonio? Nos dice una gran verdad, que el matrimonio va a tener una nueva identidad. Idoneidad, primero. Identidad, segundo. Porque dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y esto es algo muy importante, porque los mayores problemas, las mayores dificultades han sido cuando los familiares, los terceros, han tratado de incursionar en la pareja. Muchos problemas han sido descritos cuando terceros, cuando familiares, no quiero hablar de la suegra, no voy a decir nada de la suegra, pero cuando terceros han tratado de introducirse en el matrimonio. Entonces dice acá la Biblia, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y una vez
estaba yo enseñando esta verdad bíblica acerca de la idoneidad, acerca de la nueva identidad, y me preguntaron por qué el hombre y por qué no la mujer. ¿Por qué no la mujer dejará el padre y su madre? Y la Biblia responde, ¿por qué? Porque el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es la cabeza, es aquel que conduce espiritualmente el hogar. El hombre es la figura de Cristo en el matrimonio. Por eso es el que conduce, por eso es el que guía. Y entonces dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y cuando uno dice dejará a su padre, es un lazo que se corta, es un lazo que se corta, es un lazo de independencia, es un lazo de exclusión, porque el matrimonio corta un lazo, una familia para formar otra familia. En segundo lugar, dice, se unirá a su mujer. Y esto es algo exclusivo. No solamente que excluye a la familia, sino que es exclusivo porque es una mujer. Y además dice, se unirá. Y se unirá, habla acerca de edificación. Se unirá, habla acerca de que van a ser edificados y serán una sola carne, que habla acerca de la entrega que hay en el matrimonio. No solamente que hay idoneidad, no solamente que hay una nueva identidad, porque serán una nueva carne, una sola carne, sino que en tercer lugar también hay intimidad, porque dice, estaban desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban. La intimidad no solamente es física, la intimidad es espiritual y es emocional. Dios nos plantea de esta manera que el matrimonio es como un barco que va navegando tal vez en la tormenta, tal vez en la paz del mar, tal vez en la paz de un día lleno de sol, pero en definitiva es un barco que debe tener como características, como fundamento, Cristo, el gran capitán. Por eso es que al comenzar esta serie necesitamos fundamentos. Y ese fundamento solamente es Cristo en el hogar. Solamente Cristo en el corazón del esposo, de la esposa, de los hijos. Cristo como el centro de la adoración de esa iglesia, de ese hogar donde se adora, donde se sirve y donde se admira la voz de Dios, obrando para que ese hogar sea feliz y ese gozo que Dios tiene lo pueda transmitir, porque dice la Biblia, la palabra de Dios, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno en gran manera. Que Dios nos bendiga para que podamos seguir avanzando, conociendo más de la familia, del matrimonio, del noviazgo cristiano. Que Dios nos bendiga.